¿no? Y el tema de hoy es la tentación. Como vimos el miércoles anterior, Satanás se valió de su libertad para crear un sentimiento contrario al sentimiento de Dios. Rebeldía. Eso lo podés ver el miércoles que se dio el miércoles pasado. Ahora, el ser humano cayó en pecado por haber cedido a la tentación. Satanás, a través de la serpiente, muy hábilmente siembra desconfianza en la mente de Adán y Eva para que duden de la veracidad de la palabra de Dios, de lo que Dios le había dicho a ellos. Ahora, Satanás, con una pregunta solamente, ahí vemos en Génesis 3:1, hay una preguntita que muy sutilmente el diablo a través de la serpiente le dice: con que Dios ha dicho que no pueden comer del árbol de ese fruto. No, sembró duda, sembró incredulidad hacia Dios, tergiversando las palabras. Dijo: no moriréis, si comen de eso no morirá. Esta expresión es una antigua artimaña diabólica que alimenta la mente del ser humano en la tentación. No pasa nada. Dale para adelante. No van a morir, está todo bien. Viví la vida, no seas aburrido. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto, no? Ahora, en el libro de Mateo, capítulo 6, la primera parte del versículo 13, cuando Jesús enseña al respecto de la oración, dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y sabes, hay yo estaba mirando en Primera de Crónicas 4:10, donde Jabes hace una oración, una breve oración pero poderosa. Y en esa oración, Jabes dice: líbrame del mal para que no me dañe. Él tenía en claro esto. Podríamos armar toda la oración diciendo: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal para que no nos dañe. El mal trae consecuencias que Satanás trata de ocultar para arrastrar a sus víctimas. ¿A qué? A la muerte espiritual, a la muerte. Hay gente que, vos lo ves y están como muertos. Y esa es la artimaña del diablo. Él insinúa de que Dios tiene sentimientos egoístas hacia el ser humano. Así con que Dios no quiere que... Claro, porque Dios sabe que si ustedes comen de ese fruto, se van a hacer más sabios que Dios. Entonces, Satanás egoístamente trata de inculcarle al ser humano el pensamiento de que Dios es un Dios malo, que Dios no quiere que disfrutemos, que Dios es un Dios aburrido. Ahora, la tentación no es un pecado, no. Jesús fue tentado y Jesús no cometió nunca pecado, pero sí fue tentado. Tenemos la tentación de Jesús en Mateo 4:1 al 11 y en Lucas 4:1 al 13. Jesús fue tentado. Y, ¿sabes una cosa? Satanás presenta
la tentación y deja el desenlace a los deseos del ser humano. Jesús tenía hambre en ese momento de la tentación y dijo, dile a las piedras que se conviertan en pan. Porque es así, en momentos de debilidad, Él tienta a las personas. Ahora, Gálatas, capítulo 5, versículo 16 y 17, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. El 16 y el 17. Leí el 17 y el 18, perdón. El 16 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La naturaleza pecaminosa está en el ser humano. Algunos se sienten culpables por estos deseos, pero sabes, es parte de nuestro ser, de nuestra naturaleza. La Biblia dice que el deseo de la carne es contra el espíritu. Y ambos se oponen entre sí. Hay una pelea. En Romanos 8:7 dice que la naturaleza pecaminosa es enemistad contra Dios. Recordaba hace un tiempo, vi, no recuerdo una película, una serie, en un fragmento de esta serie, hay una pelea, hay un hombre que se dedicaba a hacer pelear dos perros. Y claro, y un fin de semana, o sea, cada fin de semana los hacía pelear. Y un fin de semana ganaba uno. El más clarito era, no sé si uno blanco, otro negro, algo así era. Pero un fin de semana ganaba uno y la semana siguiente ganaba el que había perdido anteriormente. Y a la semana siguiente ganaba el otro. Y así los hacía intercambiar. Entonces la gente iba y apostaba. Y entonces uno le pregunta, ¿cómo sabía cómo cambiar y que uno ganara, qué perro ganar? Y la respuesta es fácil, es que ganaba el que estaba mejor alimentado, había uno que lo hacía pasar hambre y ese el fin de semana perdía. Y esto me hacía pensar, la lucha entre estos dos animales era inevitable porque cada fin de semana los hacía pelear, ¿no? Entonces, gana el mejor alimentado. Y esto me hacía una reflexión ahí con el libro de Santiago. Lo tengo acá, Santiago, capítulo 1. ¿Lo tenés? Si quieres leerlo. 1, 14 y 15. 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Cada uno es tentado de su propia concupiscencia. El significado de la palabra concupiscencia es deseo. Ahora, hay quienes han aplicado la palabra concupiscencia, los deseos, solamente a la parte sexual. Pero concupiscencia es la perversión de los deseos y se puede referir a los diferentes aspectos de mala conducta, no solamente a la sexual, sino a todas. Y yo quiero leer, yo me marqué acá en la Nueva Traducción Viviente, este mismo versículo, el 14 y 15, y dice: la tentación viene de nuestros propios
deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz a la muerte. Esto es lo que... Por eso, el manejo de los deseos es la clave. Diga clave, diga clave. El manejo de los deseos es la clave para vencer a la tentación. Esto es lo que pasó con Adán y Eva. Dice en Génesis 3:6 que Eva vio, luego codició, luego tomó y luego comió. Es lo que dice acá. Nació, lo miró, lo codició, qué rico que era ese fruto para comer. Luego lo tomó y siguió creciendo, entonces comió y después vino la muerte. Si vemos la historia bíblica, son echados del paraíso. Por eso es tan importante lo que pensamos. Toma un pedacito del sermón del domingo, Proverbios 23:7, que nos dice, porque tal cual es en su pensamiento, así es él. Así es el ser humano como piensa. Con lo que alimentamos nuestra mente es lo que vamos a pensar. Recuerden Filipenses 4:8 que dice, en esto pensad, en lo amable, en lo bueno, si algo es digno de alabar, en esto pensad. ¿Para qué? Para que nuestra conducta, para que nuestros deseos pecaminosos bajen. La tentación es limitada y carece de poder, a menos que cedamos a ella. Recordemos que Eva fue tentada, Jesús fue tentado, y en los momentos que fueron tentados es cuando estaban vulnerables. Eva estaba solita, Jesús tenía hambre. La diferencia es que Jesús no cayó. Adán y Eva cayeron. Mateo, el último versículo que quiero dejar, Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne, nuestra humanidad, es débil. Dios siempre nos advierte cuando hay peligro y desde ese momento debemos estar alerta. Dios advirtió a Adán, advirtió a Eva, pero parece que no estuvieron alerta. Es lo mejor que estemos alerta. La fortaleza para vencer no viene de nosotros mismos, sino que viene de Dios. Así que dejémonos manejar por Dios. Resistid al diablo y él huirá de ustedes. Vamos a orar. Tenemos un minuto y ya se nos termina. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque cada día podemos crecer en conocimiento un poco más. Tú nos enseñas, tú nos ministras, Señor. Sí. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que aunque somos pecadores, aunque cuántas veces nos equivocamos, tú nos amas, Señor, si nos arrepentimos, si cambiamos de actitud, si cambiamos nuestra forma, nuestra mente, nuestras formas de actuar. Tú, Señor, nos amas tanto, Padre, que nos das una nueva oportunidad. Gracias, Señor, por esto, porque creemos en un Dios de amor, en un Dios, Señor, que trae un nuevo día, una nueva oportunidad para cada uno. Bendecimos a los que están, Señor, del otro lado de las redes, Señor. Bendecimos cada casa, bendecimos cada familia en esta noche. En el nombre de Jesús. Oh Jesús, obra en cada familia, en cada individuo, en cada Señor, en cada persona que está escuchando